Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Elizabeth Carranza Rodríguez y yo les voy a hablar sobre la importancia del lenguaje inclusivo en nuestra cotidianidad. Para ello vamos a preguntarnos dos cosas. Primero, ¿por qué el lenguaje inclusivo no es aceptado por muchas personas? Y segundo, ¿qué sería lo peor que podría pasar si decidieran utilizarlo? Esto porque vamos a tomar puntos importantes para ver la importancia de este lenguaje. Y el primero es que vamos a encontrarnos con muchos tipos de violencia, unas más fuertes que otras, pero al final de cuentas violencia. Y una de ellas es la violencia simbólica. Esta la vamos a encontrar muchas veces promovida a través del lenguaje y por eso vamos a tener que desaprender prácticas lingüísticas que hemos ido reforzando desde la infancia, desde contextos educativos y familiares. Y por eso el objetivo de esta charla es invitarles a la reflexión a aquellas personas que aún tienen resistencia a utilizar el lenguaje inclusivo y también a aquellas que están a favor y que están abiertas a utilizarlo para seguir promoviendo este uso en sus ambientes de desarrollo. Bien, entonces partamos de definir que la violencia simbólica es una serie de prejuicios y encasillamientos que se traducen en relaciones de poder, que son sustentadas por reglas explícitas o implícitas, legitimadas en el imaginario colectivo. Es decir, el lenguaje aquí ocupa un papel muy importante porque esta violencia es invisible y silenciosa, que a través del lenguaje, sabemos que el lenguaje nos sirve para comunicar ideas, comunicar creencias, opiniones, para poder definir a nuestra realidad. Y si en esa definición de la realidad usamos más este lenguaje que está inclinado hacia lo masculino, hablando de el hombre, por ejemplo, los docentes, los estudiantes, eh, los presidentes, es decir, hablando en un entorno masculino, pues estamos ejerciendo estas relaciones de poder que al final de cuentas poco a poco estamos sembrando en la sociedad. Entonces es algo que es bastante estructural y que no es complicado, pero es un trabajo de todos poder irlo desaprendiendo. Entonces, por eso hay que preguntarnos por qué rechazar el lenguaje inclusivo. Rechazarlo significaría reforzar los estereotipos de género, estereotipos de muchos tipos, discriminar y subordinar. Y entonces un punto importante del lenguaje inclusivo es que si lo utilizamos podemos evitar la discriminación, que de acuerdo con la Ley Federal para la Protección y Eliminación de la Discriminación, esta la podemos entender como una distinción, como una exclusión que puede ser intencional o no, y que puede, y más bien, y que obstaculiza o impide el ejercicio de los derechos humanos por ciertos motivos, y en especial por motivos que han tenido históricamente a los grupos vulnerables esta desventaja para sobreponerse a, además de algunas situaciones de exclusión social, económica, política, también dentro del lenguaje. Por ejemplo, hablando de la edad. Bien, si nosotros nos referimos a los niños, las niñas, estaríamos dejando de lado una diversidad enorme. Entonces, hablar de las infancias o la niñez sería un cambio, aunque aparentemente pequeño, pero al final de cuentas englobaría todavía más personas de este grupo. Por ejemplo, hablar de personas minusválidas hoy en día ya no es correcto porque estamos hablando de una acción de discriminación. Entonces, hablar de personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas en situación de migración o de movilidad social, hace que esas personas tengan derechos humanos y no verlas como alguien que posee cierto déficit o cierta característica que lo hace con una connotación negativa. Bien, entonces personas en situación de vulnerabilidad, etcétera, son, aunque pequeños cambios, pero bastante importantes para evitar justo esta discriminación. Entonces, ¿por qué obstinarse en seguir utilizando un lenguaje que al nombrarlo masculino discrimina a muchos otros sectores de la población? Entonces, es importante cuidar nuestras palabras en conversaciones entre familia, del trabajo, en lo que utilicemos en redes sociales, en los mensajes que se lleven a cabo en los medios masivos, en la televisión, en la radio, en todos los anuncios, por ejemplo, las expresiones que utilicemos, las imágenes, dicen mucho. Entonces, es importante que en estos elementos se considere el lenguaje para evitar discriminación, sexismo
el antropocentrismo que históricamente se ha ido construyendo. Por eso el lenguaje inclusivo lo podemos observar como una práctica lingüística que, además de evitar ser sexista, incorpora lo femenino, lo masculino y a otras identidades. Además, apunta esencialmente al reconocimiento y valoración de la diversidad en sus distintas expresiones y manifestaciones humanas. Por eso hablar de lenguaje inclusivo es incluir una diversidad, contemplar en todas sus formas, tanto en la escritura y el habla, para no dejarlas de lado, eliminar discursos, por ejemplo, desde lo educativo, que los discursos de las y los docentes, que sus prácticas educativas, que en los escenarios familiares se cuiden mucho los discursos para evitar ser sexistas y excluyentes, y preguntarnos qué es lo que nos hace rechazar el uso del lenguaje inclusivo. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo integrarlo a mi forma de expresarme o por qué me cuesta escucharlo y leerlo de alguien más? Esta y otras interrogantes podemos reflexionar para incorporarlo poco a poco a nuestras prácticas.